Muy buenas amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un simulador PHAT de .colorado.edu de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. En este caso el simulador sirve para distintas materias, matemática, física, química, entre otros, pero lo vamos a usar para construir átomos. Nos permite hacer o generar los primeros 10 elementos de la tabla periódica que coinciden con los dos primeros periodos. Recordemos que los periodos son la idea de elementos que están de forma horizontal, es decir, las filas. Las hileras de elementos que están de forma vertical, es decir, las columnas, se llaman familias o grupos. Por ejemplo, la primera, donde está el hidrógeno no pertenece a los alcalinos, pero sí está en la primera columna. Esa primera columna se llama los alcalinos, empieza el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. En la segunda columna, los alcalinos terrio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y después tenemos todas estas otras familias que están por debajo, que son los metales de transición. Luego hay algunos metales o metales con características un tanto distintas, y los no metales. Los anteúltimos se los llama halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y los últimos, los gases nobles o inertes: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Pero bueno, lo que nos aboca a nosotros es la construcción de estos átomos. Pero también decir que esta es una tabla acotada, no tiene los lantánidos y los actínidos. La tabla periódica fue creada en 1869 por Mendeleev, que usaba los criterios en relación a la masa y a las propiedades, puesto que era contemporáneo del modelo de Dalton, es decir, no estaba desarrollado ni mucho menos el modelo actual. Y por supuesto los modelos que siguieron a Dalton, el de Thomson, donde se descubrieron los electrones y los isótopos. Y bueno, básicamente el modelo de Thomson era que una masa positiva donde se embebían los electrones negativos. Luego, ya hacia 1911, Rutherford descubre que en el átomo la masa del núcleo se concentraba en un núcleo, casualmente la masa, que había cargas positivas y alrededor giraban electrones. Sin embargo, el espacio que había en ese átomo, la mayor parte estaba vacío, es decir, las partículas ocupaban un mínimo espacio del átomo. Si bien el átomo tenía un tamaño, las partículas que lo constituían eran muy diminutas. Hacia 1913, Bohr ya describe órbitas circulares alrededor de los electrones en función de los experimentos desarrollados por él. Y en esas órbitas circulares, según la energía, los electrones tenían mayor o menor energía en función de si estaban más cerca o más lejos del átomo. Es decir, las que estaban más cercanas al núcleo eran las de menor energía, y después en números cuantizados de 1, 2, 3, 4, esas energías, los electrones saltaban a otros niveles de energía, es decir, no andaban por cualquier lado los electrones, sino podían girar solamente en esas órbitas discretas. Más adelante, Sommerfeld notó que las órbitas eran elípticas y tenían cierta excentricidad. Posteriormente, Schrödinger propone la función de onda, y con una aportación de Bohr, no Bohr, el del modelo este que estamos viendo acá, sino Bohr ya termina de sellar o de darle forma a la ecuación de Schrödinger matemáticamente, para describir la probabilidad de encontrar un electrón en un átomo. Lo que tenemos acá es el modelo de Bohr de 1913, que nos sirve y es muy práctico
para describir cómo está compuesto un átomo, al menos en sus partículas más representativas. Es decir, a estas partículas las componen otras, a estas subpartículas atómicas las componen otras, pero con esta nos ayuda a crear un átomo, que es lo que nosotros necesitamos en este momento. Bien, para empezar diremos que vamos a colocar las partículas protones que tienen masa y carga positiva. Los neutrones tienen masa pero no tienen carga. Y los electrones tienen carga negativa en la misma proporción. Es decir, un protón es neutralizado por un electrón porque tienen la misma carga. Sin embargo, el electrón tiene una masa muy diminuta, 1840 veces menor que los protones y los neutrones, por ende no suman a la masa del átomo. Es muy despreciable la masa de los electrones alrededor del átomo. Requeriríamos miles de electrones como para que incidieran en el peso del átomo. Bien, y eso no pasa en la naturaleza. Bueno, lo primero que vamos a generar si ponemos un protón en el núcleo es un átomo de hidrógeno, como vemos acá. El número atómico será 1, la masa atómica será 1. Nos dice que es un ion positivo porque a esta carga positiva no está neutralizada, entonces con un electrón la neutralizaríamos. Fíjense que si la ponemos en el segundo orbital, el electrón tiende a ir al primer orbital. Ahí se genera el átomo neutro, una carga positiva del protón, una carga negativa del electrón. Y fíjense que el primer orbital se lo llama fundamental y solo alberga 2 electrones. Para el caso del hidrógeno, albergará 1. Y vamos a ver otra cualidad que es la estabilidad. ¿Sí? En este momento el átomo de hidrógeno es estable en el núcleo. Tiene un protón y es estable. Esta forma de hidrógeno en la naturaleza está en un 99,85%. Pero existen 2 formas más de hidrógeno, o isótopos, que fueron descubiertos por Thomson, dicho sea de paso, que son el mismo elemento con las mismas propiedades, solo que varía su masa porque tienen más neutrones en el núcleo y por ende son más pesados. En este caso se llama deuterio. Deuterio porque tiene un protón, un neutrón y la masa atómica es de 2. Este deuterio está presente en la naturaleza en un 0,15% y es usada en el agua pesada de los reactores nucleares. Si agregáramos un neutrón más, lo que se formaría es el isótopo tritio. Y como vemos, el núcleo es inestable. Y es inestable porque tiende a perder uno de esos neutrones. Una vez que se lo pierde, se queda estable. Sin embargo, esta especie de deuterio en la naturaleza prácticamente no existe, es un 0,15%, comparado con el átomo de hidrógeno en estas condiciones, un protón con un electrón girando. Bien, si agregáramos otro protón al núcleo, se formaría un nuevo elemento, es decir, que el número atómico sería de 2, ¿sí? Pero fíjense que está inestable. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué está inestable el núcleo? Porque entre cargas positivas se repelen. Y entonces, ¿qué mejor que estas cargas que tienen masa, pero no... estas partículas que no tienen carga, pero tienen masa, que son los neutrones, para disipar esa repulsión que existe entre los protones. En la naturaleza lo habitual es que haya 2 protones y 2 neutrones. De esta forma se genera el átomo de helio con número atómico 2, número másico o masa atómica de 4. Está en forma de ion porque le falta una carga
negativa para neutralizar a las dos cargas positivas. De esta forma queda un átomo neutro. Bien, si seguimos agregando protones al núcleo, lo que obtenemos es un nuevo elemento. Fíjense acá en la tabla periódica que tenemos el helio acá arriba. Primero tuvimos el hidrógeno, ahora tenemos el helio. Y ahora seguiríamos con el litio en el segundo periodo, en la primera familia o grupo, ¿no? Que es la primera columna. Si agregamos un tercer protón al núcleo, obtenemos el litio. El núcleo sigue inestable porque las cargas positivas son demasiadas para la cantidad de neutrones que posee, es decir, que con un neutrón más ahí se estabilizarían y quedaría un núcleo estable. Requeriríamos un electrón para neutralizar las cargas positivas del núcleo, pero fíjense que si lo ponemos en el segundo orbital tiende a irse si lo ponemos en el primer orbital tiende a irse al segundo orbital, es decir, a uno de mayor energía, porque en el estado fundamental solo pueden haber dos electrones. Después, cuando veamos configuración electrónica, veremos que el segundo nivel solo admite 8 electrones, que es lo que finalmente veremos cuando terminemos de ver todos los elementos que podemos armar acá en este simulador, y después en configuración electrónica entenderemos otros conceptos. De momento vamos a ir creando los elementos, vamos a ir viendo las nociones de elemento, de isótopo, de estabilidad, de átomo neutro, de ion. Bien, si agregáramos un protón más al núcleo, se formaría el berilio, otro elemento. El cuarto elemento, el de la segunda columna, que serían los alcalinos térreos. La primera columna eran los alcalinos. Fíjense en que está inestable, así que si agregamos un neutrón, sigue inestable, es decir, que las cargas positivas todavía sigue habiendo repulsión entre las cargas positivas de los protones. Así que si agregamos un neutrón más, ahí se estabiliza. De esta forma tenemos un número atómico de 4 y una masa atómica de 9. ¿Sí? 4 protones más 5 neutrones, una masa atómica de 9. Como está en forma de ion, más 1, requeriríamos un electrón que se va a ubicar en el segundo orbital, en el más alejado. Es decir, que estos electrones que están más alejados tienen más energía que estos que están más cerca del núcleo. Si agregamos un nuevo protón, pasaríamos a generar boro, que es este elemento de acá. El boro en esas condiciones de 5 protones y 5 neutrones está estable, así que de esa forma tendríamos un número atómico de 5, una masa atómica de 10. Después habría que ver la riqueza de los isótopos del boro en la naturaleza, para ver que el número atómico casi siempre es un número entero con decimales. Esos decimales se deben a las proporciones de los distintos isótopos en la naturaleza, es decir, que si hay un 50% de un boro con 6 neutrones y 5 protones, es decir, de 11 de masa atómica, este número será 10,5, es decir, no será un 10 perfecto ni un 11 perfecto. Eso se deberá a la riqueza relativa que hay en la naturaleza de los diversos isótopos y la contribución de cada uno. Bueno, en este caso está estable, lo único que falta es una carga para que sea un átomo neutro, es decir que necesitaríamos agregar un electrón más en el segundo nivel. De esa forma tendríamos 5 protones y 5 electrones y el átomo sería neutro. Si agregamos un protón más, formaríamos el carbono. Como ven, está inestable, así que requiere de neutrones para estabilizarse. Ahí con 6 neutrones, los 6 protones se estabilizan y tendríamos un número atómico de 6 dado por la cantidad de protones, una masa atómica de 12 dado por la suma de protones y neutrones,
y necesitaríamos un electrón más para que el átomo sea neutro. Si agregáramos un protón más, lo que formaríamos sería nitrógeno. Como ven, está inestable, requiere un neutrón. De esa forma tenemos 7 protones en el núcleo, 7 neutrones. Al tener 7 protones, el número atómico es 7 y la masa atómica es 14, 7 más 7. Requiere un electrón más. De esta forma tenemos un átomo neutro. Si agregamos un nuevo protón, tendremos un nuevo elemento que será el oxígeno, con 8 protones en el núcleo. Requiere, como ven, está inestable, así que requiere un neutrón para estabilizarse. 8 protones, 8 neutrones, es decir que el oxígeno tiene un número atómico de 8, una masa atómica de 16. Con un sexto electrón en el segundo nivel, un octavo en total, el átomo es neutro. Recuerden que 8 cargas positivas y 8 cargas negativas. Si agregamos un protón más, se forma el flúor con 9 protones, es decir, un número atómico de 9. Y si le sumamos un neutrón, el átomo sigue inestable. Así que deberemos sumar más neutrones para estabilizar la repulsión entre protones. De esta forma, el átomo de flúor con 10 protones queda estable, pero solo tenemos 9 protones. Es decir, 10 neutrones y 9 protones. Es decir, con 9 protones tenemos un número atómico de 9, 9 protones más 10 neutrones, un número mágico o la masa atómica de 19. Le falta un electrón para estabilizarla, para hacer un átomo neutro. De esta forma tenemos un flúor que es estable en el núcleo y neutro en su estructura de electrones. Después veremos que los halógenos son elementos que tienden a tomar un electrón más para que quede el octeto completo. Veremos que después de esta forma el flúor tendrá gran tendencia a tomar electrones y que los alcalinos, estos que vimos acá, y los alcalinos térreos tendrán gran tendencia a ceder electrones. De esa forma, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, tienen gran tendencia a reaccionar con los alcalinos y alcalino térreos formando reacciones iónicas, pero eso se verá más adelante. Si agregamos un protón más, lo que se forma es neón, también conocido como gas noble, igual que el helio. El helio, recuerden, fue el primero que completó el estado fundamental con 2 electrones, que es el máximo que requería. El neón completa el octeto del segundo nivel, ¿sí? Y tienden a ser muy inertes. Se han conocido reacciones, pero tienden a ser muy, muy estables y muy inertes. Los denominados gases nobles, que son la última columna. Claro que con las nuevas investigaciones surgen novedades al respecto, pero están caracterizados como los gases nobles e inertes. No son tan inertes como se nombran, pero sí son estables. Tienen su estructura octeto completo en el exterior. Este tiene 10 protones, 10 neutrones, es decir, al tener 10 protones un número atómico de 10, una masa atómica de 20 por 10 neutrones de 10 protones, la carga neta es 0 en este momento. Algo que no recuerdo si dije fue que cuando teníamos el hidrógeno y le sumábamos otro hidrógeno, se produce una reacción que es la de fusión nuclear, ¿sí? Para generar el helio. La fusión nuclear, el átomo está inestable. La fusión nuclear es una reacción que se produce en el Sol. El Sol, al tener una masa muchísimo más grande que la Tierra, tiene una gravedad muchísimo mayor
y también se generan presiones y temperaturas muy elevadas, pero esta reacción de que dos hidrógenos se fusionen para formar helio es una reacción que despide gran cantidad de energía. Por eso hoy se está trabajando en reactores de forma controlada para manipular esta reacción de fusión nuclear, porque obviamente en la Tierra no están dadas las condiciones, ni existen la gravedad, ni las presiones, ni la temperatura para que se puedan fundir dos hidrógenos. Y hay que hacerlo de forma controlada porque obviamente es una reacción que no están dadas las condiciones en la Tierra para que se genere de forma descontrolada, pero sí es una reacción que requiere condiciones muy particulares para producir y que genera energía libre de contaminación, como podría ser la combustión de hidrocarburos, que es la que se utiliza para la movilidad de automóviles, o para el gas metano, butano, propano, que se usa para la calefacción, entre otros combustibles nocivos que se usan hoy en día. Eh, bueno, esto es todo para mostrarles este simulador. Después veremos otros usos y también jugaremos. Hay juegos y hay formas de aprender de manera entretenida y con y muy fácil de conceptualizar lo que se ve. Espero que si tienen alguna duda o si quieren ver algún tema en particular, me escriban. Y bueno, y después también veremos otros simuladores como Educa Plus para ver la configuración electrónica y otras cuestiones relacionadas a la química, pero también algunas relacionadas a la matemática y a la física. Estos simuladores ayudan mucho y, por cierto, hacen muy amena la idea de estudiar. Les agradezco y bueno, hasta la próxima.